Hola, estamos hoy con Eva Filip. Hola. Ella nos va a platicar un poco de equidad de género. Vamos a tener una charla muy amena y muy interesante sobre este tópico. Pero primero, pues como todos los invitados, a Eva le toca presentarse a sí misma y contarnos un poco de su historia. Así que, Eva, adelante. Hola, mucho gusto a todos y todas. Soy profesora de biología en el Liceo Francés de Polanco, de México. Soy profesora desde 10 años, pero me mudé aquí hace 4 años. Soy muy orgullosa de ser ya franco-mexicana porque ya tuve mi residencia permanente. Y sí, me enfoqué mucho más desde que estoy aquí sobre el tema de igualdad de género. Me diplomé, de hecho, con la Sorbona, Universidad en Francia, ahí, sobre educación sexual para todos y todas. Y sí, con lo que estaba pasando en México, con esta problemática de violencia, con lo que me contaban mis alumnas, ¿no? También adentro del liceo decidí especializarme sobre este tema. Estoy dando capacitaciones a los profes del liceo francés, también a los profes de las escuelas públicas. Y también me agradecería, bueno, que me encantaría agradecerte, Luis, para la invitación. Muchísimas gracias para darme la oportunidad de hacer este podcast, de poder compartir lo que aprendí desde que ya estoy estudiando el tema. También tengo que decir que me considero así muy privilegiada. O sea, soy francesa, soy blanca de piel, soy de una clase social mediana. No me considero del lado de la parte víctima, sino del lado que domina, ¿no? Que tiene muchos privilegios. Me considero cisgénero, o sea, sí sé que mi género de determinación social es mi género de nacimiento. Soy cisgénero, soy heterosexual, soy de una clase social alta y entonces tengo que decir que sí soy muy consciente del privilegio que tengo de poder estudiar este feminismo, esta igualdad de género. No fui víctima de nada de violencia y eso también es importante a decirlo porque dentro de este feminismo hay muchos feminismos, creo. Y pues, pero siento que todos tenemos algo en común, o sea, aquí estamos para convivir juntos, creo, Sí. y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y siempre me encantó, o sea, estudiar este tema de discriminación, de relacionarse con el otro, de equidad y igualdad entre los seres humanos. Y creo que pues a mí también me tocó un poco de machismo, ¿no? Diario, reflexiones. Tuve la suerte de entrar en unas universidades muy prestigiosas para pensarlo, pero por eso aquí estoy, creo que estoy aquí para difundir lo que aprendí como desde quién soy y desde qué veo. Y me encanta este dinámica y esta oportunidad, así que te agradezco de nuevo. Bueno, a mí algo que me gustaría aprovechar que te tenemos aquí es platicar de la equidad de género, pero uno de los motivos más grandes del por qué nos atrajo tanto invitarte es por tu perspectiva de, desde la perspectiva biológica, ¿no? Entender un poco el sexo, entender esa situación actual que se vive con dicotomías de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, pero empecemos con, digamos, con el área, no sé si sea
que tú consideres tu área más fuerte, pero sí, le vamos por la parte de biología y sobre eso vamos dándole, ¿te parece? Sí, sí, de hecho sí soy bióloga, creo que eso es el principio, ¿no? De mi mirada y el principio de mis estudios, porque además de que me apasiona el tema de la biología, siento que es un argumento que usan muchos y muchas para legitimizar lo que dicen sobre igualdad o desigualdad. O sea, es tan natural ser hombre y ser mujer, es algo que nos define, es el sexo, ¿no? Hablamos de definiciones biológicas. Hombres, mujeres, tiene la evidencia del natural y el natural de la evidencia. O sea, hay nada que decir, sino que es la natura que nos hizo así, ¿no? Entonces eso, para mí, este orden inalterable nos sirve frecuentemente como argumentos para justamente legitimizar y defender nuestros puntos de otros argumentos de dominación y de poder. Y entonces me encanta ver esta perspectiva biológica para justamente mostrar que, que no es tan fácil del lado biológico y que no hay un instinto materno, no hay pulsiones de reproducción que son solamente del lado de los hombres. O sea, desmitificar y desconstruir un poco estos argumentos biológicos para que entendamos que no es tan binario el mundo adentro de la biología. Entonces me encantaría empezar con este base que nos permite definir el sexo, que son los cromosomos. Hay unos XX para las mujeres, XY para los hombres, como lo sabemos, pero también hay que hablar de todas las otras posibilidades, o sea, existe XXY, X solo, Y solo, y entonces eso lo llamamos intersexuales, ¿no? Y son categorías, creo que tenemos que tener en la mente, obvio, porque son 3% de la población y nos muestra que biológicamente hay otras categorías y que justamente este modelo binario pues no funciona desde el principio, desde los cromosomas. Después hay una definición, bueno, hay muchísimas definiciones del sexo, pero se define también al nivel de las hormonas. Como lo sabemos, las chicas tienen más estrógenos, los chicos más andrógenos. Pero también desde aquí eso es una visión muy binaria y eso no es tan simple en la realidad. Me encanta elegir un ejemplo muy conocido de una mujer que se llama Caster Semenya. No sé si conoces, Luis. Conozco por ti, porque... Ya te Sí, hablé sí. de este ejemplo. Sí. De hecho, es una persona intersexual Sí. y tiene un nivel más alto de andrógeno que las otras mujeres. Entonces, ella es una atleta, o sea, para correr, para Sí, sí. hacer cursos muy rápidos en muy corto tiempo. Y entonces se dieron cuenta que ganaba todas las corredoras, Sí, sí. las Las corredoras, competencias. las competencias, Sí. y se pusieron a investigar, o sea, ¿esta chica sería chica o sería qué sería? Porque está ganando todas las competiciones. Y entonces se pusieron a investigar, o sea, cuál sería el test de feminidad, la prueba de feminidad que podríamos hacer. O sea, también eso en la historia del deporte es muy interesante ver cómo trataron de verificar la identidad de las mujeres, o sea, el sexo de las mujeres. Al principio iban a hacer un check-up
ginegológico, o sea, a checar los aparatos sexuales directo, se dieron cuenta que todas las mujeres no tienen vulva y no tienen órganos sexuales pues, de puras mujeres, o sea, considerado como de mujeres. Después fueron a investigar sobre los cromosomos, pues se dieron cuenta que había hombres que tenían X también, cromosomo X, entonces se dieron cuenta que eso no era un argumento válido. Sí. Y entonces es muy interesante ver cómo no logramos clasificar, porque es muy complejo, de hecho, la definición del sexo hombre-mujer es muy complejo, y con este ejemplo de Caster Semenya, pues para acabar con el ejemplo, no lograron saber si tenía que correr con los hombres o con las chicas, y entonces la quitaron de la competencia Sí. porque pues no había ni una categoría para ella, o sea, se dieron cuenta. Habría que abrir una categoría solo para Sí, entonces. me apasiona este ejemplo porque solamente hablando del nivel biológico ya veamos que no podemos caber todos adentro de este sistema binario, solamente viendo los cromosomos, las hormonas, los aparatos sexuales, pues hay muchas más otras definiciones, pero para hacerlo simplemente así, veamos que faltan categorías, ¿no? Y pues la prohibieron que Caster Semenya iba a correr hasta que pudieron demostrar que ella es una verdadera chica, o sea, entre comillas. Y entonces, pues entró haciendo muchos polémicas, sí, con la justicia y todo, porque desde este momento no logró correr de nuevo. Y sí, entonces ya se ve que del lado biológico, pues es mucho más complejo que estos dos sexos. Y también me encanta ver lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Nosotros somos una especie en el medio de muchas otras más en la naturaleza. Y como también cuando hay sexo mujer y sexo hombre o ¿cómo se dice, perdón, para los animales? Machas, no. Macho y hembra. Macho y hembra. Sí. Cuando hay machos y hembras, los papeles no son tan bien definidos y estereotipados que podríamos pensarlo adentro del reino animal. O sea, hay hienas ambas, ¿sí? Tienen ambos. Femeninas, no. ¿Cómo dices la palabra para los animales? Perdón, femenina. Hembra. Hembra. Hay hembras hienas que solicitan la copulación con los machos. Hay machos aves que cuidan mucho más los niños que las hembras. Y eso me encanta porque nos muestra que finalmente los papeles que damos a los sexos es una construcción total social, sí. que nosotros hicimos, seres humanos. Y por eso me encanta este lado biológico, porque nos permite empezar desde la base, ¿no? Que nos define, ver que es mucho más complejo que el binarismo y que los papeles no son tan bien definidos al final. Y darnos cuenta, gracias a eso, que sí podemos aceptar que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Claramente hay una diferencia, por ejemplo, de metabolismo que nos sirve en medicina. Hay diferencias de características sexuales secundarias que son distintas, pero usarlas para reglas de comportamientos y jerarquización es otra cosa. O sea, podemos decir que hay una diferencia, pero lo que no me gusta es que usamos estas diferencias
para aprovechar y desarrollar una liga de dominación. Okay. Ahora que mencionaste este tema de la liga de dominación, em, creo que es un hecho lo que tú mencionas, que socialmente es la forma en que se ha establecido los papeles de un género y otro, ¿no? Llevamos muchísimos años siguiendo esa forma de, esa construcción social, ¿no? Donde principalmente el hombre es el proveedor, la mujer es quien está en casa cuidando del hombre y de los niños, ¿no? Eso ha sido como algo que se ha estereotipado por muchos años, no solamente en esta sociedad, en muchas otras sociedades, e Ujú. incluso podemos ver pues en países musulmanes donde todavía es el rezago es peor, ¿no? Pero hablemos un poquito de la perspectiva local, la perspectiva de México. Y a mí me gustaría mucho entender tu visión, obviamente, porque pues, tú eres extranjera, tú vienes de un país con una perspectiva distinta a la latina, a la latinoamericana, digamos, porque, Ujú, bueno, al final eh, somos muchos latinos, ¿no? Pero ujú. sí me gustaría entender un poco cuál es tu visión, qué ha sido sorpresivo, que te ha llamado más la atención de todos estos comportamientos que has observado aquí en este bendito país. Gran pregunta. Em, creo que tengo dos visiones. Tengo la visión de la profe que soy, en contacto con muchísimos alumnos y alumnas adentro de una administración mexicana, y también tengo mi visión personal, ¿no? Entonces, empezando con mi visión de profe, me tocó mucho el tema del techo de cristal. O sea, sentí mucho la incapacidad de mis alumnas a verse donde los hombres están. Ok. O sea, todos venían a verme, todas. Maestra, ¿piensas que puedo hacer matemáticas? Porque fíjate que mi papá no me da la capacidad de hacerlo, me dice que es imposible porque soy mujer. Eso fue un discurso que escuché desde que llegué adentro del liceo y que me tocó súper fuerte porque soy profe de ciencia y me toca mucho este tema, sobre todo con mis alumnas. Entonces sentí mucha presión desde arriba, ¿no? Como una limitación que ellas mismas se ponen, o sus papás o la sociedad, Sí. pensando que no podían lograr las mismas cosas que los chicos. Y eso, Sí, no, que te como, hagan dudar de tus capacidades, sí, que eso te afecta muchísimo. sí, como darse cuenta que se limitaban ellas mismas, que tenían miedo, o sea, también lo sentí mucho, miedo de moverse, miedo de ir afuera, que estaban súper protegidas por sus papás. Hablo mucho de las mujeres, después con los hombres, pero me tocó eso más al principio. Darme cuenta que sí, mis alumnas tenían miedo de hablar adentro de mi salón, tenían miedo de hablar con un hombre, un alumno o un otro alumno. Y me chocó también mucho la desigualdad de tratamiento. O sea, sentí de manera muy fuerte que había una diferencia de tratamiento entre los alumnos y las alumnas. O sea, sin tanto darnos cuenta, que nos demos cuenta, que los profes se den cuenta, que la administración se den cuenta, la violencia de las cuales sufran no eran tomado en cuenta, o poquito, no les estábamos escuchando mucho. Y desde ahí creo me fasciné aún más por el tema, porque sí lo había en la mente en Francia, pero no había sentido
tan poder con el techo de cristal antes de llegar aquí. Y entonces por eso creo que me generó así tengo que actuar. No puedo dejar a mis alumnas pensar eso. Y pues desde ahí empezó, ¿no? Toda mi investigación, toda mi especialización en este tema. También para completar esta visión que siendo profe, también en la ciudad, viviendo en la ciudad, sentí mucho miedo por la violencia que se genera cotidianamente y sobre todo con la impunidad, ¿no? De esta violencia que no está tratada por la justicia. Tenemos estas problemáticas también en Francia, claramente, hay feminicidios cada día, pero aquí más, o sea, se siente más fuerte, se habla más de eso y se siente mucho más la desigualdad entre hombres y mujeres. Siento que sí encontré unos hombres muy estereotipados, muy enfocados, muy encerrados en este esquema machista y lo encontré muy... para mí es muy interesante también ver este país que tiene sus dos lados, ¿no? Como veo unos hombres muy machistas, pero también el papel muy importante de la mamá. O sea, también eso cuando llegué, wow, las mamás que cuidan todo, que cuidan los niños, que están en la casa, que van a trabajar, o sea, y este respeto también que tienen todos para las mamás, o sea, el Día de la Mamá aquí es una celebración Es inhábil. gigante y como darse cuenta de esta oposición al final, porque no se respeta a la mujer, pero o sea, el Día de la Mamá se respeta un buen. Y entonces lo encontré sí muy contradictorio. Claro, súper contradictorio. De hecho, muchos hombres dicen que eh, a las mujeres son diferentes. Ajá, Mi mamá es y mis perfecta. hermanas. Sí, sí, lo sentí así exactamente. O sea, las mujeres de mi familia no son las mujeres de afuera. Sí, Y sí, es una sociedad al final matriarcal, porque hay mucho poder de la mamá, y también muy patriarcal, porque damos mucho poder al hombre, o sea, legalmente, socialmente, el hombre tiene mucho más poder. Hay reglas machistas internas que funcionan ahí para relacionarse entre mujer y hombre. Y hay también este lado muy conservador, o sea que a nosotros, creo que en Francia hay también una parte de religiosos fuerte, pero creo que aquí se siente mucho más sí. el ser conservacionista y también impacta, ¿no? Este manera de relacionarse entre hombres y mujeres. Y también quería mencionar el papel de las políticas públicas. Siento que estamos en un momento de transición literal, o sea, siento una infusión donde sí hay ideas muy viejas, todavía muy conservadoras, y en el mismo tiempo siento que hay nuevas leyes que impiden igualdad de género adentro de la política, adentro del tema laboral, ¿no? Como para ganar la misma cosa. Siento que hay avances, pero que siento que todavía falta muchísimo camino. Y así lo veo, ¿no? Si hago una picture de México ahora, lo siento así como movimiento feminista muy avanzados que luchan para retomar sus derechos, sistema de asociaciones
sociedad civil muy fuerte pero también unas ideas súper conservacionistas y lo veo con una mezcla de perfiles súper diferentes y que todavía sí falta un poquito ser ayudado por estas leyes y estas políticas públicas, porque bueno, podemos pensar a nosotros mismos, podemos pensar a cómo vamos a relacionarse con los otros, pero también hay que tener en cuenta que sí nos ayudan muchísimo las políticas públicas, dándonos la libertad de elegir nuestra contracepción, nuestra capacidad de ser embarazada o no, como el derecho a abortar. Para mí es una liberación de la mujer muy fuerte. Ganar la misma cosa entre hombres y mujeres, eso permitirá también que seamos más igualitarios entre nosotros, tener las mismas chances cuando tú, Luis, vienes con tu currículum y yo vengo, Eva, con mi currículum, que tengamos las mismas suertes de ser elegidos, pues eso creo que viene también de la política pública y siento que sí hay avance, pero que todavía se tienen que desarrollar y gracias a los movimientos feministas que aquí están para luchar. Bien, bien, bien. Mencionaste algo que... dos cosas que me gustaría que habláramos, ¿no? Uno es el papel de la mujer en el machismo, desde la educación, ¿ok? Ajá. Y esto te lo digo yo porque a veces es algo que los últimos años, no sé cuántos exactamente, pero los últimos años he percibido mucho. Yo soy el sexto hijo de una familia donde hay 4 mujeres. Okay. Y yo vine mucho después, yo fui esa noche loca de mis papás a los 40 años y ¡pum! Llegué. Y pude ver pues, en mi familia, ¿no? Mujeres muy fuertes, mujeres trabajadoras que hicieron su universidad, se independizaron, sí, se casaron, tuvieron hijos, pero tuvieron esa libertad y ese apoyo para lograr lo que ellas querían. Pero es un hecho que dentro de esa misma educación que recibimos en casa, eh, pues mis padres de alguna forma nos educaron para que pues el hombre tuviera de alguna forma más derechos que la mujer en casa, ¿no? Un ejemplo muy básico, el coche. Okay. ¿Ok? Yo llegué mucho después, pero cuando mis hermanos eran jóvenes, mis hermanas y mi hermano eran jóvenes, el único que tenía coche era mi hermano. Okay. Y a mis hermanas no les enseñaron a manejar. Pero mis hermanas tampoco luchaban por eso, porque Ujú, desde la perspectiva de mis papás, eso era lo correcto, ¿sabes? ujú. Entonces, ese es un ejemplo muy básico, pero como ese hay muchísimos que las mamás no le enseñan a sus hijos a cocinar, a lavar, a hacerse responsables por sí mismos y de alguna forma los educan para buscar a una persona que venga a hacer todo lo que la mamá hacía, que se case con Ujú. esa persona y que respete todo lo que el hombre quiere. Y para mí eso es fundamental de por qué estamos hoy como estamos, ¿no? Entonces sí me gustaría entender un poco tu perspectiva de esa, ese arraigo social tan marcado que hay de Ujú. machismo que también viene desde la mujer cuando está educando al hombre, ¿no? Gracias por compartirnos un poco de eso. No, no debe ser fácil, pero es muy interesante. Y creo que a todos nos tocó educación estereotipada, porque somos generación de transición, ¿no? Entre el modelo patriarcal y el modelo igualitario. Sí, Pues por aquí creo que estamos y tenemos que hablar mucho de eso porque ya vamos para mejorar. sí. Y, y sí, es muy interesante entender entonces noción y concepto de género, porque aquí hablamos sí de la construcción social y de la identificación que cómo vivimos nuestro sexo adentro de una sociedad. Eso es el concepto de género
Y es muy interesante ver cómo se construye esta noción de género, cómo construimos nosotros la idea de ser hombre adentro de una sociedad, adentro de una historia, adentro de un contexto social, que si hubieras nacido en otro país, segura no estarías el Sí, mismo Luis. sí, sí. O sea, entonces es muy clave, es un punto clave para entender que sí dependemos mucho de los estereotipos que conlleva la sociedad en la cual vivimos. Primero hay una construcción desde el nacimiento, desde que te pongamos finalmente la etiqueta, pues ya eres hombre. Eres hombre y te vistes de azul. Te vistes de Sí, azul, sí, al bebé te se le veo regala. como médico, vas a jugar con camiones Y fútbol. y fútbol. Y eso es muy interesante ver cómo desde el nacimiento, o sea, hay estudios muy potentes que muestran que tenemos un comportamiento diferente si escuchamos gritos pensando que son gritos de mujeres o pensando que son gritos de niñas Ok, o de niños. ok. Es que la gente escucha los gritos y son los mismos gritos al final, pero les decimos que son gritos de niños y se apuran, la mamá se levanta más temprano cuando piensa que son gritos de hombres, de niños, se levanta más rápidamente y va a dar más rápidamente la comida si piensa que son gritos de De niño. niños. O sea, son estudios potentes que muestran que desde el nacimiento actuamos diferente si es un niño o si es una niña. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, no es nuestra culpa, no quiero culpar ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie de los papás que nos están escuchando, ni de las mamás que nos están escuchando, porque finalmente no es nuestra culpa, estamos transmitiendo la cultura en la cual crecimos y que incorporamos al género de manera tan natural. Y ahí llegamos al punto biológico. O sea, pensamos que es tan natural que los hombres tocan los camiones y que las niñas iban a jugar con La no sé, muñeca. con las muñecas. Es tan natural que ya ni lo pensamos, ¿sabes? Como ni lo cuestionamos porque es parte de nuestra identidad, porque así nos identificamos siendo hombre, siendo mujer. Y creo que eso habría que tenerlo en la mente cada vez que hablamos a los niños y a las niñas. O sea, ¿de dónde viene lo que pienso? Es muy difícil, ¿eh? Pero Sí. viene de mis papás que me enseñaron eso, o del modelo que tuve de mis padres, o de la sociedad en la cual estoy creciendo. O sea, ¿quién me dijo que está mal si un hombre toca una muñeca, o sea, juega con una muñeca? ¿Quién me dijo si es mal que un hombre pone un vestido rosa? Y como desconstruir eso también es un tema muy clave para que no sigamos perpetuando estos estereotipos. Porque el segundo punto, después del nacimiento, adentro de la sociabilización de género, el segundo punto que viene son los modelos de imitación. Son los modelos que nos van a permitir definirnos como mujer y como hombre. Y eso son primero, para ti, siendo hombre, es tu papá, el modelo hombre que tienes ahí cerca es tu papá, son tus colegas Sí, hombres amigos. directos, Sí. tus amigos, tus jefes. Sí. O sea, el papel del ejemplo que tenemos y que también que tenemos que cuestionar para justamente darnos cuenta hasta cuál punto interiorizamos estas normas
y que todos estos elementos fomentan nuestra identidad, ver que revelan de una construcción social y entonces desconstruir una parte de nosotros mismos. O sea, como dices, o sea, a mí me dieron más privilegios, tuviste más poder, tuviste más oportunidades y entonces también darlo más a la mujer significaría quitarte un poco a ti. Exacto, sí, sí. Es como, Sí, sí. también creo que por eso nos cuesta desconstruir tanto, o sea, porque tocamos a la identidad de alguien. Y... Pero es que sí, todos tenemos un papel a jugar hablando de igualdad y de educación. Yo siendo profe también, no nos damos cuenta lo tan importante y tanto lo que estamos, lo tanto que estamos haciendo con nuestros alumnos y alumnas, vinculando estereotipos de manera inconsciente. O sea, Sí, porque esa parte que mencionas, la educación y la inconsciencia de la educación, ajá, ¿no? Porque la forma en que los padres educan más a sus hijos es a través del ejemplo, ¿no? Eso es ujú, algo probado. No es de que un papá se ponga a explicarte y que tú aprendas. Lo puede hacer, pero realmente un hijo aprende de lo que está viendo, ¿no? Está imitándolo, la parte de los ejemplos. Y una de las cosas que tú y yo hablamos previo a esta charla fue ¿cómo le habíamos puesto? Dicotomía, ¿no? De tener una enseñanza para los hombres donde continuamente dices, es que si lloras eres niña, si haces esto eres niña, y niña es ser malo, ¿no? Entonces, ujú. por un lado, cuando eres niño, te están mandando el mensaje, odia a las niñas no es bueno, tú tienes que ser hombre, no puedes llorar, tienes que ser fuerte, Y de repente pues, entras a la pubertad y lo que más te mueve es lo que más odias, ¿no? ¿Por qué? Porque tal cual pasa eso. Y luego tienes que cambiar o hacer el unlearn, ¿no? Ujú. De lo que ya aprendiste. Aprendiste eso durante tus años de formación más importantes, cuando eres niño, y llegas a un punto donde hay que cambiar, hay que hacer el switch y ahora hay que amar a quien te dijeron que deberías de rechazar. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Porque eso es bien Sí, interesante. creo que hay dos cosas en lo que dices muy interesantes. O sea, creo que tenemos dos lados de acciones. Tenemos que dar conciencia a nuestras mujeres que tienen mucho poder y que son capaces tanto que los hombres, pero también son capaces de transmitir estereotipos fuertes y que son capaces de educar a niños machistas. O sea, tenemos un papel muy importante como mamá para educar a nuestros hijos a ser responsables, hablando de todos los temas, o sea, responsables sexualmente, responsables a nivel laboral, responsables de sí mismo y, y también aprender a nuestras niñas de ser responsables. Eso conlleva una igualdad de educación que esperamos tanto de los hombres que de las mujeres. Y segundo, creo que sí es muy importante, es que me apasionó también el tema de por qué se está siguiendo este esquema patriarcal, aunque ya lo sabemos, no nos conviene. Hay los hombres primero sufran, de hecho, y las mujeres también. Hay violencia, genera conflicto, genera inigualdad. Entonces, yo me interesé mucho a cómo se construye la masculinidad y cómo viene la masculinidad al hombre y qué hace que piensa que sí, la masculinidad que es, ¿no? Cómo se construye. Y entonces me enfoqué sobre estudios que vamos a compartir quizás en la descripción del podcast. Si quieren leerlo, voy a tratar de hacer un resumen,
De hecho, es una investigación que se hizo en la Ciudad de México. Un poco vieja, sí, pero creo que es muy interesante lo que sale de este estudio, que es una investigación que se hizo por la Organización Panamérica de la Salud, OPS, que justamente querían tener información sobre la influencia de la construcción social de la masculinidad para entender más cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Y entonces empezaron con una pregunta la más sencilla: ¿qué es ser hombre para ustedes? Fueron puros niños, entre 15 y 18 años. Y todos pensándolo, pues es no ser mujer. Ok. Es no ser mujer. Es ser el opositor de la mujer. Pues biológicamente ya llegamos al argumento Más. perfecto, Sí. naturalmente, es no ser mujer. Pues los sexos son bien definidos, binarios, y es de un lado hay la chica, del otro lado hay los hombres. Y pues entonces todos llevan así esta dicotomía biológica perfecta, el orden inmutable. Pero los investigadores van haciendo preguntas y van un poco más lejos, ¿no? Pues entonces, dime, si no es ser mujer, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo te definirías tú como hombre? ¿Qué es lo que te hace hombre? Y entonces empiezan, ¿no? Pues yo es tener un coche. Para mí es tener un trabajo. Para mí es tener una pareja. Para mí, bueno, van definiendo un poco sus definiciones de ser hombre. Entonces empiezan a ver que hay finalmente muchas definiciones de la masculinidad y de ser hombres. Y bueno, trato de hacerlo corto, pero al final de la práctica se están dando cuenta que los adolescentes tienen una visión de lo que es ser un buen hombre. O sea, adentro de la sociedad en la cual vivo, ser buen hombre es ser responsable, encontrar una chamba, tener dinero y tener una familia que puedo ayudar con el dinero que gano. O sea, eso es la visión que tienen, que comparten, de ser el buen hombre. Y después viene una visión de el verdadero hombre, entre comillas, como que es el opuesto del buen hombre. Como, sí, con mis amigos, como dijiste, ¿no? Cuando llego a la adolescencia, no tengo que mostrar ni un signo de feminidad, porque es mi identidad masculina. Entonces si voy a cruzar las piernas me van a decir que soy femenina, entonces no, entonces tampoco hago signos con las manos, entonces también no hablo de amor porque eso es muy identificado como hombre, no hablo de sentimientos porque eso es muy identificado como femenino. Entonces se estereotipan a sí mismos. ¿Ves? Como se construyen su propia imagen de masculinidad, que es muy fuerte porque no se tiene que cuestionarla. Y entonces se crecen adentro de estos dos polos súper opuestos, que es ser súper hombre, pero al final no es ser hombre. O sea, ves como ir tan adelante y tan lejos sobre la definición de la masculinidad, que al final no es compatible con ser buen hombre. Y de ahí muestran los investigadores que genera un gran conflicto interno. O sea, y creo que eso es la raíz para entender la violencia que unos pueden tener a contra de las mujeres, porque tocamos a la construcción de identidad de su propia masculinidad. Y este conflicto interno genera también una violencia
para entender quién soy, ¿no? Entonces, si tengo que odiar a la mujer, tengo que odiar a los sentimientos, pero al final para entender a las mujeres tengo que entender a sus sentimientos y tengo que hablar a ella, pero no tengo que hablar a ella porque me aprendieron que si hablo tanto a las chicas, pues ya soy maricón. Y, ¿sabes? Como, entonces creo que es un conflicto interno que logran o no logran romper y que hace que es muy difícil de relacionarse con una chica al final. O sea, como dijiste muy bien, me aprendieron a amar lo que aprendí toda mi vida a odiar. O sea, este, obligación de tener un acto sexual con una mujer es lo que te hace hombre. Justamente lo piden en la investigación. Cómo un niño se vuelve hombre, todos responden, pues es el acto sexual, tengo que, que tener sexo con una mujer para llevarme hombre y eso me va a definir como hombre en la sociedad. O sea, y eso es un punto llave para mí para entender el conflicto interno que unos pueden vivir, ¿no? Y, y estos ajustes ambivalentes que se tiene que hacer entre el buen hombre, entre colilla, y el verdadero hombre, entre colilla. Y finalmente nos damos cuenta que tanto ser hombre también es complicado. Y me fascina porque hablamos mucho claramente de que es muy difícil ser una mujer en esta sociedad, pero que también el machismo y el patriarcado hace que los hombres sufren también, o sea, Claro. y creo que sufriendo nos hacen más sufrir, o sea, es un círculo vicioso Sí. que trato de desconstruir para que todos tengamos este nivel de conciencia de quién soy, al final, cómo me defino. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero creo que eso sería el punto para empezar a relacionarse con los otros de manera más sana. O sea, primero quitarse y limpiarse sus propios juicios y Sí. sus propios Ese, estereotipos. ese... Es que me fui demasiado lejos, pero Sí, pero es esa necesidad de cuestionarnos, ¿no? De quién soy, cómo soy, cuál es mi perspectiva, por qué pienso de tal forma. Y eso es muy complejo porque, como lo estamos platicando, son construcciones, son patrones de comportamiento que se forman en etapas muy importantes cuando uno es pequeño, cuando nuestro cerebro está absorbiendo más y más y más información. Y conforme uno va creciendo, pues la sociedad te va reforzando el mensaje. ujú, Y cuando ya llegas a una etapa adulta, pues es muy difícil quitarte esos estereotipos, porque si ponemos el estereotipo del hombre y dejamos afuera cómo el hombre ve a la mujer, si tú observas cómo se comporta un hombre, es por los estereotipos que ha visto durante muchos años, ¿no? O sea, cómo se comporta su relación con el deporte, con el fútbol, si es lo que le gusta, su relación con los mismos hombres, ¿no? Con sus amigos, la relación que tiene familiar, la relación que tiene en el trabajo. Eh, es principalmente el concepto de yo soy este hombre. ¿Por qué? Porque yo veo que los demás se comportan así y eso es lo sí, que yo creo que me va a hacer feliz. Ni siquiera sabes si es felicidad o sí, no, sí, sí. pero es lo que uno se comporta así porque es el entorno social. Entonces tú no te puedes vestir de una forma diferente, tú no puedes bailar, tú no puedes hablar de una forma distinta, no puedes escuchar cierta música, no puedes ver ciertas cosas porque por todos lados te empieza a Sí. llover. Y por otro lado también tienes la carga de, bueno, como tú eres hombre, tienes que proveer, tienes que hacer esto, tienes que... Y no te das cuenta de que cuando tú tienes una relación heterosexual con una mujer y los dos trabajan y los dos están ahí en su vida y que conviven felices cuando quieren convivir, es lo más sano porque
pues, ambos tienen una vida rica, ambos tienen una vida profesional, ambos tienen estabilidad económica que muchas veces ayuda al uno como al otro. No solamente siempre tiene que ser del lado hombre a la mujer. eh, y el hombre tiene que aprender a decir, yo puedo hacerme cargo de la familia, yo puedo cocinar, yo puedo lavar, yo puedo hacer todo Y lo las que... chicas y la- encargarse de la cuenta y Exacto, de tener el poder económico, pues así, eso va también con las exacto. políticas públicas, ¿no? Pero sí es de los dos lados que los esfuerzos se tienen que hacer, pero sí no es tan fácil. Y hay unas investigaciones también que comparten un dato interesante que muestran que empieza desde muy joven, o sea, como lo entendimos, desde hasta el nacimiento con el comportamiento de los papás, de los padres, pero también fueron adentro de una escuela solamente a observar los niños y las niñas hablando de amor y dicen que hasta la edad de 5 o 6 años todo el mundo habla de amor, de sentimientos, los niños, las niñas. Sí, Y como dices, es tan impactante el papel de la sociedad cuando hablan los niños de eso, que de repente se paran. Ay, no, está bien, los otros me dicen que no puedo decir que amo a esta chica, que me fascinó, que me hizo llorar un dibujo animado. Y entonces como se frenan entre ellos y como los profes vienen a poner control aún más arriba de todo eso y los padres aún más arriba de todo eso, pues entonces se caen, paran, calla, se ajá. callan. Y justamente es eso lo que da un género a algo. O sea, como ya solamente, solamente son las chicas que hablan de eso, pensamos que es algo de chica de hablar de amor, ¿sabes? Pero es la sociedad que hizo este dicotomía de Sí, nuevo tal cual. y la presión, las cosas que podemos decir, las reflexiones, o sea, todo al final es una construcción social demasiado fuerte y adentro de la cual damos género a las cosas. O sea, el amor no tiene género, la color rosa no tiene género, ¿ves? Y como al final te das cuenta, o sea, hay que mirar la naturaleza. Yo digo eso cada vez para tomar un poco de verlo De desde lejos, de perspección, ¿no? perspectiva, Una perspectiva distinta, sí. porque es horrible las etiquetas que ponemos y justamente creo que no nos impide fácilmente cambiar, no nos permite cambiar fácilmente porque estas etiquetas todos las tenemos, pues mientras estudiamos y escuchamos el podcast. Sí, sí. Por eso aquí estamos, pero... Pero sí, justo es ese punto, ¿no? Eh, como tú sabes, el trabajo que nosotros queremos hacer en Brain Tonic es de alguna forma ayudar a esa transformación, a ese Sí. cambio, ¿no? A esa necesidad de hoy estar conscientes de que la sociedad está en el estado en el que está por todos, ¿no? Por esa construcción social que tenemos, por esa educación que recibimos, que muchas veces en casa lo hacen con... por ejemplo, yo no les reclamo nada a mis papás porque ellos hicieron su mejor trabajo Ujú, con las herramientas que tuvieron sí, y muchas veces sus enseñanzas, pues sí, no había... El tiempo era diferente, ¿no? ujú, Hace sí, 30 años todo claro, era distinto. claro. Hace 30 años la visión que hoy tenemos de los géneros era distinta, ¿no? Ujú, Entonces, entendiendo que uno viene educado de una forma, pues la responsabilidad que hoy tenemos como adultos es de analizar si esa educación es adecuada y si no es adecuada, pues hacer una transformación. ujú, Porque de lo contrario vamos a seguir cometiendo los mismos errores ujú, una y otra ujú. vez cuando tener un balance en la equidad de género
lo único que trae son beneficios. Ujú. Sí, para los hombres que tienen ese poder extra, esos derechos adicionales que te concede la sociedad, tu familia, es difícil dejarlos ir, pero No sé. es lo mismo que cambiar una alimentación. Simplemente cuando uno decide hacer un cambio, uno tiene que ver cómo ese cambio va a afectar positivamente, porque de lo contrario, si no lo entendemos, pues vamos a seguir actuando con miedo de Sí, yo no quiero cambiar, yo prefiero estar aquí porque pues aquí estoy mejor que lo que yo creo que voy con a mi estar allá. Mi privilegios. privilegio, ¿no? Entonces, ese cambio, a mí me gustaría que platicáramos sobre eso, Ujú. de la posibilidad de cambio que hay. Yo creo que tú tienes una oportunidad muy buena de influenciar en jóvenes, en adultos muy jóvenes que tú vas conociendo, en los mismos profesores que estás tratando de educar de una perspectiva distinta en la escuela normal. Entonces, sí me gustaría tratar, bueno, que los últimos minutos de esta conversación platicáramos acerca de cómo hacer un cambio, ¿no? Yo creo que para empezar ese tipo de foros y de charlas ayudan, pero sí me gustaría que empezáramos a poner un poquito de acción. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué podríamos hacer? Sí, primero tengo que decir que no es fácil Sí, eh, cambiar y que primero hay que tomar conciencia, creo que de todo lo que vinculamos, ¿no? Hablamos un poco de eso, pero mirarse un poco a sí mismo y solamente observar a dónde estoy yo en este esquema, tomar conciencia dónde estoy y qué me está incomodando realmente. O sea, esta me incomodas presión de... que pongo en mi mujer o mi pareja cuando me cuida demasiado o hasta los mensajes que recibo, no sé, que realmente voy a preguntarme qué me incomoda literal como sentimientos adentro de mi relación, si es de pareja o puede ser de amistad o laboral. Hablamos de todo tipo de relación, ¿no? Sí, ¿Y qué te incomoda con el tema de la igualdad? Como creo que eso también sería el punto de principio, como sí. cómo me sentiría hablando de este tema con alguien, cómo me sentiría si cambio unas cosas, ¿no? Y, y creo que hay algo que sí que desarrollar es por qué siento lo que siento y empezar a analizar nuestras heridas internas. O sea, hay clasificaciones, hay categorías de heridas. Ahí vamos más hablando de psicología, ¿no? Traumas, ¿no? Pero por ejemplo, el miedo del abandono nos puede hacer cosas que ni siquiera nos hacen feliz, pero por el miedo de ser abandonado, pues Estás ahí. no hablamos, "Ah, Sí. no puedo decir no, voy a decir sí, aunque no me conviene, pues tengo tanto miedo por ahí que prefiero esconderme desde atrás de la herida, ¿no? Pero no digo que, de nuevo, no digo que es fácil porque es meter el dedo donde duele, ¿no? Sí. Y analizar también como me encantó que lo mencionaste, qué patrones tengo de mi educación paterna. Con todo el respeto, sí siento que lo hicieron con lo que tenían, con las herramientas que tenían, pero yo, desde mi generación, mi edad y desde lo que leí, entendí, escuché, cómo me posiciono ahora, como si estoy echando el mismo sistema, si lo hago bien, si lo hago mal o si no me conviene. A mí, por ejemplo, mis padres eran en un modelo muy machista, mi papá muy machista sobre mi mamá, y empecé yo siendo la mujer, o sea, como mi mamá, a la orden del hombre. Sí. Yo como después me fijé así como, pues, porque te recibiste un modelo Sí, porque de lo viste. pareja Sí, sí, así. sí. Lo vi que funcionaba
porque, bueno, con todo el respeto, mi mamá encontró su felicidad en este modelo, mi papá también, pero a mí no funcionaba para mí. Entonces empecé a desconstruir los patrones que recibí. O sea, no, pues un hombre puede ser feliz conmigo si no le hago a comer. O sea, hasta aquí, ¿sabes? Como, ¿qué va a pasar si no hago a comer para mi pareja, hombre? Me va a rechazar, o sea, hasta este punto, porque ya había recibido solamente Sí, modelos muy machistas. Y desde ahí sí, obsérvate, cuestiónate y limpias estos patrones que pueden ser también transgeneracionales. O sea, mi mamá portó la carga de su mamá, que portó la carga claro. de su mamá. O sea, hay cosas Que vienen de trans, muchísimos años atrás. transgeneracionales. Sí. eh, y darse cuenta del sentimiento de apartenencia que tenemos, que es tan fuerte a este sistema familiar, y como admitir que vas a salir de este sistema es como una traición literal, o sea, dejar unos modelos afuera es un sentimiento fuerte de traición, Sí. y, pero tener confianza también en sí mismo, que sí te hace más feliz, y si este camino te lleva a sentimientos sanos, pues aquí estás, ¿no? Aquí estás en el buen camino, y vas logrando poco a poco Se cambian, a ¿no? Sí. cambiar. Um, yo aconsejaría de no hacerlo solo, o sea, me ayudó mucho una Una terapeuta. psicóloga, Ujú. y, y solamente voy a decir el nombre, se llama terapia de la vinculación, y es relacionarse con sí mismo antes de ir a relacionarse con Con los alguien más, otros, y sí. creo que tiene todo su impacto hablando de igualdad de género, porque también muchas veces pensamos que es la culpa del otro, ¿no? O sea, Sí, sí. no, me puse adentro del el esquema patriarcado, ya de nuevo estoy haciendo la limpieza, de nuevo estoy haciendo la comida, de nuevo estoy cargando mental 300%, pero ¿quién te lo pidió? O sea, si Sí, yo sí. me puse demasiadas veces en el esquema así, por Sí, porque era inconscientemente. Es inconscientemente, o que sea, sí, es o sea, inconsciente. casi Exacto. naturalmente, o sea, y darse cuenta que yo tengo la responsabilidad y tengo 50 de responsabilidad, o sea, si hay una relación entre dos personas, yo pongo 50, tú pones 50, y tomar en cuenta estos 50% que tenemos todos, cada uno de nosotros, responsabilizarse sobre lo que pongo en la mesa. Perdón, Casi la rompe. sin romperla. Por favor. Y sí, Porque cada lo uno que, tiene que aportar, ¿no? En una sí, relación. pero es que no Sí. quiero decirlo mal, porque estoy pensando en el mismo tiempo a lo que digo. Em, es que responsabilizarse a sí mismo o a sí misma nos va a dar la capacidad de salir de la sensación de ser víctima. Y creo que aquí tenemos un punto llave también de cambio de perspectiva. O sea, Sí. siempre veamos el otro, ¿no? El otro me hace eso, el otro fue demasiado lejos conmigo, el otro me pidió demasiadas cosas, y ya de nuevo ya tengo el sentimiento de víctima, que puede ser, sí, muy real, o sea, Sí, ir muy lejos hasta violencia física, ¿no? sí. Y creo que decir, oye, yo soy capaz de cambiar las cosas porque yo tengo 50% de responsabilizarse con mí misma, y Bueno, de tienes salir el 100% de ti el mismo. 100% de los Sí, 50%. exacto. Y cuando llegas a ese punto, ese 50% que tú vas a aportar, uno tiene que saber
Los límites, ¿no? Sí, Saber como decir no poner y saber... límites. De nuevo, no digo que es fácil, pero creo que sí, relacionarse con sí mismo y tener esta conciencia que puedes cambiar las cosas. Partiendo de ti mismo. Sí, Yo creo que ese es el punto, ¿no? sí. Ahora, si tú pudieras, porque eso es algo que a mí me gustaría que hiciéramos, ¿no? No en este momento del podcast, porque lo estamos, pues, estamos platicando, pero sí eh, venir con algunas ideas de esos Ujú. cuestionarios que una persona se puede hacer para ver dónde está, ¿no? Y sobre eso platicamos un poco. Me gustaría preguntarte, si tú pudieras, si tú pudieras decirle a un hombre que está pasando por una situación de cuestionamiento de sí mismo, de autoconocimiento, de tomar conciencia, ¿qué le recomendarías que se pregunte cuando está en ese momento de querer trabajar y querer cambiar? Muy interesante. Hay una cuenta Instagram, puedo Sí, sí, decir, claro. que se llama De Machos a Hombres, Ah, sí, muy buena, sí. que justamente trata De machos a de, hombres para que la chequen. que trata de generar un discurso entre hombres, ¿no? Sí. Y justamente hicieron un post sobre, a ver, si eres machista, hagas el test. Y me encantó porque justamente toca unos puntos llaves de, de que creo que todos los hombres tendrían que preguntarse. Comparto Sí, sí. unas preguntas, pues, por ejemplo, es una ayuda, ¿no? Mientras otras, Claro, hay claro. otras para ayudarse a observar si ocurres en prácticas machistas. Si respondes que sí, Luis, puedes que tengas patrones de machismo. A ver, vamos a ver. Ok, uno, te sientes mal porque tu pareja mujer gana más dinero que tú. Nah, al contrario. Hasta me doy una palmadita en Me el hombro. encanta. Yes. Después tengo que compartirles algo de un alumno que me dijo algo que me encantó. ¿Te consideras tolerante con personas del movimiento LGBTQI+? O sea, tolerante entre colilla, ¿sabes? Como, ah, sí, yo tolero este punto de vista. O sea, eso es tan machista. Sí, Como, sí. ah, no, sí, tolero la diferencia. ¿Crees que ser gay o feminista es de moda? Es de moda, sí, Es de sí. moda. Eso es algo que muchas generaciones ya más grandes Sí, lo ya lo piensan, ¿no? pasamos, ¿no? Sí. En el ámbito laboral te sientes incómodo cuando te lidera una mujer. He tenido unas jefas durísimas, durísimas. Sí, sí, y he aprendido mucho de ellas. Yo creo que mis jefas han sido mejor que mis jefes. Y para mis jefes, si es que me escuchan, pues pónganse a trabajar más para que Es sean que como ellas. creo que justamente es muy interesante darnos cuenta hasta cuál construcción oposita podemos tener como, porque si no sanamos nuestra herida de dominación y de que los hombres tuvieron mucho poder sobre nosotras, y es verdad, desaparecimos de la historia durante siglos, no tuvimos las mismas oportunidades, no tenemos la misma oportunidad de votar, de derechos sexuales, o sea, hubo mucha violencia contra las mujeres e eso hizo una enorme brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y eso generó una herida que ni puedes curar en una generación. Sí, sí. Entonces creo que genera también un discurso de vergüenza y como, ah, pues yo voy a ser tu jefa y me vas a escuchar. Yo escuché, ¿sabes? Como escuché tantas mujeres que me Sí, sí. dijeron, yo quiero que ya los hombres me escuchan porque ya me cortaron demasiado la palabra. Sí. Y como pues estás haciendo el modelo al revés. Sí, una Estás venganza. Sí. queriendo, dominando al hombre, aunque, güey, no queremos dominar a nadie. Lo que Sí, queremos es, ni de un lado ni del otro, ¿no? exactamente, lo que queremos es relacionar sanamente.
y dominar al otro no está bien. O sea, que sea mujer o hombre, salgamos Es por favor de los es el mismo papeles del... error, nada más Sí, del otro lado. salgamos de Sí, los papeles de género. Eso no es fácil porque también si no sanaste tu herida y hablas con este sentimiento de vergüenza o de tristeza o de coraje, puede ser muy difícil tener este discurso sano al final de sí, yo no quiero dominarte, sino quiero escuchar y compartir. sí. Entonces, sí, como me dijiste, las líderes mujeres unas veces son más líderes que los líderes chicos, Sí, ¿no? Como, y fíjate que yo he tenido la oportunidad también de trabajar dentro de mi equipo con mujeres y yo que trabajaba en ética y cumplimiento, yo encontraba eh, más, pues más facilidad de las mujeres de comportarse de forma ética, ajá, ok, ¿ok? interesante. Y eso, pues habla de ese tema social Sí, que yo que lo viví, yo sí decía, bueno, pues es que el trabajo que hace mi equipo femenino es mejor en esta área que el que hace el hombre. Y eso te abre un poco los ojos, te dicen, ¿qué está pasando? Bueno, mm, pues sí, es un hecho que esos prejuicios, los bias que se van generando, pues también te limitan mucho la vista. sí, 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 Y eso es algo que tenemos que estar conscientes para irlo cambiando, porque de lo contrario, pues, nosotros mismos nos limitamos. claramente, Sí. claramente. ¿Acabó? Acaba, acaba. ¿Crees que ya no se puede ni hacer un chiste porque hoy todo es machismo? Sí. ¿Así lo piensas? No, no, no. Pero es que sí, me acuerdo de esa. Pero es un hecho, es un hecho. Y yo, por ejemplo, yo tengo amigos. No, no se puede hacer un chiste. Mi roomie siempre andaba así. Víctor, si me escuchas. O sea, ya, Eva, no te podemos decir nada, tomas todo mal, porque ya todo para ti es feminismo y todo para ti son prejuicios de género y Sí, analizas todo con tus gafas de género y tomas todo mal porque yo, siendo hombre, te digo que pusiste tacones y si te pregunto por qué pusiste tacones, es para ir a ver un hombre y yo enojadísima. O sea, no puedes hacer un chiste sobre eso. No pongo tacones porque yo lo amo, amo ser linda para mí y no voy a ver nadie, ¿sabes? Como no voy a ligar un hombre y me tienes que parar de decirme eso. Y él como, por favor, párate. No, o sea, no, exactamente eso, ¿no? Como no se puede hacer chiste porque tomas todo mal. Y yo como, pero son 50 veces al día sí, estas reflexiones que te hacen sentir de nuevo como mujer y no como ser humano. Yo sí, como sí, sí. nunca diría eso sobre ti, güey. No te preocupes. Güey se puede decir. Güey es una palabra que se aguanta. Nunca, es que creo que sí, se tiene que salir de los papeles de nuestro propio género. Sí, Ya seamos seres humanos y veo tu cerebro y tus capacidades, tus herramientas y lo que me puedes compartir, lo que puedo compartir contigo, pero más adelante de los límites que nos pongamos a nosotros mismos y que nos pone la sociedad como adentro de una categoría que ya no corresponde a nada. sí, pues es parte, ¿no? De la situación en la que estamos. Y de alguna forma hay que tratar de encontrar los medios para acelerar el cambio, porque Sí, pues, el cambio se necesita. Cuando tú tienes un país con mayor equidad, es un país, una sociedad que es más productiva. Eso es un hecho, son datos. Entonces, tenemos que liberarnos de esa percepción antigua que estamos arrastrando para comenzar el cambio. Y creo que ese tipo de pequeños cuestionamientos, de retos, de movimientos en redes sociales, como de esta página ujú, que es tan simpática, pero que es muy profundo, ¿no? fundamental. Lo que están tratando de hacer. Porque sí es un hecho que yo lo veo, ¿no? Los hombres, como digamos de mi generación, dicen, ok, yo tolero.
Ajá. Tolero, pero que no se metan conmigo. No se van a meter contigo, tú eres feo. ¿Qué te va a estar hablando? O sea, ¿tú Sí, crees que un hombre, o sea, por qué ese rechazo también, por ejemplo, ¿no? A los homosexuales y hacer las bromas de que, y el grito de puto, y dices, basta, ya, deja de pensar así, libérate de esos pensamientos, ujú. enfócate en otro, porque esos limitantes simplemente nos, no nos dejan seguir evolucionando. Entonces, esos cambios que tiene que haber, tienen que suceder pronto y tienen que suceder más y más continuamente, sin Por tanta favor. violencia, yo creo, porque sí uno tiene que tomarse el tiempo para reflexionar y decir, ¿esto que estoy haciendo está mal o no está mal? Ujú, Y exactamente. hacerse los cuestionamientos. Y probablemente preguntarlo desde la otra perspectiva. ¿Tú crees que si yo pienso esto, que si yo digo esto está mal? Escuchar abiertamente lo que piensa una mujer, lo que piensa no solamente tu pareja, sino alguien de tu familia. Muchas veces entre pareja falta esa honestidad porque quieres evitar el conflicto, Ujú, ¿no? Porque ujú. de repente estás, si no es una relación que te permite hacer ese tipo de cuestionamientos, mejor no los haces, pero puedes ir con otra persona que te pueda ayudar a ver si tu perspectiva es la adecuada o no, pero no vayas con el mismo amigo que Ujú, piensa ujú, igual que ujú. tú o la mujer que Sí. piensa igual que tú, porque entonces no pasa ese ejercicio de autoconocimiento y de cuestionamiento. Sí, paso demasiadas veces, te lo juro, con hombres mexicanos conmigo. O sea, yo aprovechando al 200% de esta visión europeana y de estar adentro de otra cultura para justamente preguntar demasiadas cosas a los hombres que encontré, o sea, y cómo hacen, y cómo lo tomas, si yo pago, o cómo lo tomas, si yo gano más que tú, y cómo reaccionarías, si, no sé, pues hablando de estos temas y encontré muy lindos seres humanos capaces de escuchar, compartir. Sobre estas cosas y creo que sí es un punto llave capacitarse, relacionarse, escuchar, compartir y yendo a ver contenidos progresistas Sí, sí, y sí. también gente progresista, porque sí también cuesta cuando tu alrededor no está cambiando al Sí, toque. mismo ritmo que tú. Sí. El ambiente. Y como si vas generando unas suposiciones fuertes, o sea, quizás de tu propia mamá, de tu propio papá, de tu propio mejor amigo, que te vas a decir, "Oh, pues ya, ¿qué te pasa? Estás saliendo con una mujer que ya la dejas salir, ¿en serio? O sea, no tienes miedo con otros hombres, con sus amigos hombres, o sea, vas ahí luchando contra el corriente y creo que sí, que tienes que tener fuerza para hacer eso y quizás quitarte de unas relaciones que ya no te Que no te llevan dejan. feliz, Sí, que no te que dejan no te avanzar. dejan cambiar. Sí. Y creo que también eso sí es importante rodearse de las personas que te entiendan tu cambio. Sí. Y también pues leí en un maravilloso libro que compartiremos también en el podcast, perdón, es en francés, todavía no está traducido, pero pienso mucho a traducirlo, que se llama Les couilles sur la table de Victor Taillon, en francés, Ujú. que acaba también con una parte de solución y que dice que tenemos que educar a nuestros hijos para hacer cambiar las cosas. Ves como es muy fuerte este pensamiento de desconstruir la masculinidad para dejar más espacio a la mujer Sí. y que seamos todos capaces de convivir de manera sana. Educar desde el hogar en las primeras edades. También dice que es muy importante tener conciencia de los estereotipos que vinculamos y Claro. de que nuestro entorno sea igualitario adentro de nuestro hogar y adentro creo también de nuestra labor.
Sí. Y también aconseja mucho que los hombres escuchan a las chicas y me encantaría acabar sobre eso. Sí. Como dijiste, como realmente compartir ideas, compartir lo que te hace feliz a ti y porque antes se tiene que pensarlo solo, ¿no? Como qué me lleva feliz, cómo quiero que me relacione con los otros, ya no me gusta ser dominado, ya no me gusta dominar, me encantaría ser más liberado sobre el punto del salario, no sé, de poder ir a guardar, a ir a trabajar mientras mi novio guarda a los niños. Ah, no, tengo que compartir algo muy chistoso que me comparte un alumno. Es que en esta idea de los modelos que recibían mis alumnos me di cuenta que pues como desaparecieron las mujeres de la historia, yo compartía solamente datos de científicos masculinos. O sea, también fue, yo siendo Parte del... profe, súper difícil encontrar mujeres que descubrieron cosas de la ciencia. Ay, Marie Curie, pero ¿qué tal? ¿Conoces otra chica, mujer científica? ¿Me puedes decir un otro nombre de mujer científica? Es súper, o sea, te das cuenta que Sí, sí. usamos modelos Bueno, sí, masculinos. sí, pero es que también te pones a ver que en esa época, pues las escuelas solo admitían a mujeres, Exactamente, ¿no? sí, Entonces es como, así o como de... tenían que cambiar de nombre Sí, porque no podían escribir investigación como siendo sí, mujer. O sí, sea, unas cambiaron, es obvio, de nombre, unas ni pudieron escribir sus libros por ser mujer. Entonces, pues sí, por eso, con todas estas razones, desaparecimos por mucho tiempo y pues decidí organizar un evento de mujeres en la ciencia, ¿no? Para mostrar que sí se puede. O sea, hay neurobiologistas súper potentes en la UNAM, chicas, hay investigadora, abogada, les junté ahí en el liceo y 3 horas de charlas, cada 30 minutos cambiaban y hasta una chica tenía un doctorante en neurociencia y hasta agradeció a su marido. Nunca un hombre hubiera hecho eso, pero dijo, ah, pues aquí estoy yo, hice mi doctorado, mi postdoctorado, gracias a mi marido que se quedó a la casa a guardando los los hijos. niños, ¿no? Sí, Y me dijo, nos dijo, no nos ayudó por nada la universidad porque se embarazó durante el doctorado, no les dieron más tiempo para acabar su doctorado también, entonces eso no le facilitó nada la cosa, pero lo logró y dijo, gracias a su marido, pues gracias a ti, primero, gracias a tus herramientas de ser humanos, sí. lograste llegar aquí. Y al final, un niño que vino a verme me dijo, ah, pues yo entendí todo, maestra, ya entendí el pedo del feminismo. Yo estoy a 100% a favor, quiero que mi pareja mujer vaya a trabajar, yo me quedo en la casa y no hago nada. Y yo como, no, No entendiste no es nada. el punto donde tampoco quería llevarte. Me encantó y sí, porque pues, se giró la práctica, ¿no? Y él lo tomó así súper en cuenta y yo como, no, pues súper bien, yo no hago nada y la chica va a trabajar. Me encantó. Pero sí, compartir, escuchar y que todos seamos capaces de vivir de manera un poco más equilibrado y relacionarse de manera más equilibrada sería lo Sería ideal. ideal, sí. Pero bueno, para allá vamos, estamos trabajando para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Eva, qué buena charla hemos tenido. Ya se Sí, fue el tiempo, ¿no? gracias De hecho, se Luis. fue más de lo que habíamos planeado. 1 hora y media. Pero buenísima la conversación. Creo que este tema da para mucho. Podríamos seguir platicando, Sí, pero hay que tener poquito de control. Pero creo que lo que puede venir después de este podcast, pues va a ser más interesante, ¿no? Con un poquito de preguntas, con materiales, con contenido que pueda ayudar a las personas que quieran hacer ese cambio, pues empezar a hacerlo.
porque Sí. de que se puede. Es un hecho, de que va a costar trabajo y no va a ser sencillo. Con onda mexicana, lo que se puede, se puede. A huevo. Bueno, Eva, para terminar, una reflexión, algún comentario. Escúchense, tienen que leer muchísimos libros. Si pueden entrar en asociaciones, también está muy interesante ver el discurso que llevan muchísimas asociaciones feministas aquí en México. De nuevo, yo tengo siempre un pensamiento muy fuerte para estas chicas que luchan para que las mujeres mexicanas tengan siempre, cada día más derechos. Les transmito todo mi respeto y pienso muchísimo a todas estas mujeres que realmente luchan Sí. diario y no es fácil, o sea, es un logro creo que de una vida más, de que muchas más generaciones después nosotros. Y creo que aquí estamos sembrando semillas. Estoy súper orgullosa de ser agricultura, de hacer agricultura contigo, Luis. Sí, Pero sí. creo que sí vamos a sembrar semillas que espero van a crecer rápidamente y dar una maravillosa selva diversa. Sí, sí. Como lo entendimos, la naturaleza, siempre el recuerdo de la naturaleza nos permite tomar un poco de Perspectiva, otra vez, sí. Gracias, y no olvidamos pues estas perspectivas diversas que llegan y que nos ofrece el futuro. Exacto. Buenísimo. Pues Eva, muchas gracias. A ti, Luis. Cerramos el Braincast de hoy y pronto estaremos otra vez con ustedes. Chao. Bye.